En abril de 2017, un avión ordinario sobrevolaba las montañas de Afganistán. Se volvió más notable cuando un paracaídas salió volando de su rampa abierta y sacó una carga inusual. Esta carga se precipitó al suelo y pronto se clavó en la roca al pie de la montaña. Un instante después, el pie estalló, una enorme bola de llamas quemó todo a su alrededor y la onda expansiva demolió edificios situados a cientos de metros del epicentro. Aturdida por el estruendo de la explosión, la gente fue testigo del uso de la munición de aviación no nuclear más potente. La madre de todas las bombas mostró su poder. Cuando se habla de la historia de las grandes bombas aéreas, una que viene inmediatamente a la mente es la Grand Slam, la bomba británica utilizada durante la Segunda Guerra Mundial contra fortificaciones e instalaciones subterráneas alemanas. Esta bomba era gigantesca, medía 8 metros de largo y pesaba 10 toneladas. Tras ser lanzada desde una altitud máxima, la bomba aceleraba a velocidad supersónica, perforaba la Tierra y explotaba con una potencia de 6.5 toneladas de TNT, provocando una onda de choque sísmica capaz de destruir una gran instalación subterránea. Por eso se le llamó la bomba sísmica. Los estadounidenses, por supuesto, no podían ignorar semejante belleza, y en 1944 crearon su propia análoga, la bomba T-12 Cloudmaker. Este monstruo pesaba 19 toneladas, y era tan grande que solo el gigantesco Convair V-36 Peacemaker podía transportarla. Pero los tiempos han cambiado. La bomba atómica se convirtió en el líder de todos los rankings en el campo de la destrucción masiva, y todo el mundo se había olvidado de los explosivos convencionales de alta potencia. Sin embargo, el Cloudmaker nunca se utilizó en la práctica. Pero, a principios de los años 70, cuando Estados Unidos luchaba en Vietnam, tenía una gran necesidad de bombas de alto rendimiento. La idea de que armas nucleares podían utilizarse en cualquier lugar y por cualquier motivo ya había sido sustituida por una más psicológicamente sana, y había que alcanzar tales objetivos por métodos convencionales. Así nació la Blue 82B. A diferencia de los monstruos descritos anteriormente, la Blue no impresionaba ni por su aspecto ni por su tamaño. Pesaba unas 6,8 toneladas y podía ser lanzada no desde enormes bombarderos, sino desde transportes medios Hércules C-130 e incluso desde el helicóptero CH-54 Skycrane. Lo que es más, se podía lanzar desde baja altitud. Y aunque era muy inferior a sus predecesores en masa total, se acercaba a ellos en masa explosiva, 5.7 toneladas. Todas estas diferencias se explican por el concepto. Las bombas sísmicas eran tan pesadas debido a la gran proporción de acero de alta resistencia que necesitaba para penetrar en el suelo, la roca y el hormigón. Pero esta bomba era prácticamente un barril de pólvora, no penetraba en ninguna parte y explotaba cerca del propio suelo actuando sobre una zona. Destruía estructuras, matorrales y concentraciones de tropas en un radio de hasta 300 metros. Una especie de alternativa de precisión milimétrica al bombardeo en alfombra. Además, se utilizaba a menudo para crear zonas vacías en la jungla donde pudieran aterrizar helicópteros. Esta labor le dio a la bomba el apodo de Daisy Cutter o corta margaritas. A pesar de todo lo absurdo, esta bomba se fabricó y utilizó desde los años 70 hasta principios del siglo XXI. Y cada vez la explosión impresionaba a todo el mundo. En Irak no hacía falta despejar la selva, pero servía para sembrar el pánico, incluso entre los aliados. Durante la operación Tormenta del Desierto, soldados británicos del SAS que notaron la explosión del Blue 82B empezaron a informar al mando sobre el uso de armas nucleares. Y entonces, convencidas de la eficacia de la Blue 82B, las fuerzas aéreas estadounidenses pensaron en sustituirla por algo nuevo y mejorado. La conclusión era obvia. ¿Cómo mejorar la bomba no nuclear más potente del mundo? Exacto, haciéndola aún más potente. El proyecto denominado Proyectil Masivo de Detonación Aérea, o MOAB por sus siglas en inglés, fue iniciado por las Fuerzas Aéreas estadounidenses en 2002. Además de aumentar la potencia, debía mejorar la calidad aerodinámica, obtener sistemas de guía y control, convirtiéndose en una bomba guiada en toda regla.
Dado que en aquel momento Estados Unidos se preparaba para una operación militar en Irak, el pedido era urgente y los trabajos se llevaron a cabo con gran rapidez. La bomba recibió el índice oficial GBU-43B. A pesar de su estatus ya de culto, la Moab sigue siendo en general una bomba aérea clásica de alto poder explosivo, solo que muy grande y con ventajas. Mide 9,2 metros de largo y pesa 9,8 toneladas, tiene un diámetro menor que la Blue 82B, pero es más larga para mejorar la aerodinámica y está reforzada además por un par de estabilizadores estirados en el casco, similares a alas recortadas. El control se gestiona mediante 4 aletas de rejillas plegables, que son bastante eficaces y comunes, sobre todo en cohetes de distintas clases. Pueden verse tanto en misiles aire-aire como en grandes cohetes portadores, siendo un ejemplo la primera etapa del Falcon 9. El control electrónico es avanzado, pero bastante clásico para las modernas municiones guiadas. Combina la navegación inercial y por satélite. Al ser la sucesora de la Daisy Cutter, la Moab también heredó una gran parte de su mortífero relleno. La carcasa es de aluminio y ligera, y los componentes electrónicos ocupan poco espacio y no pesan mucho, así que de las 9,8 toneladas de masa, 8,5 toneladas son explosivos. 8,5 toneladas, además esto no es TNT, se trata de la llamada composición H6. Una mezcla de explosivos que es más potente que explosivos convencionales de la misma masa, en aproximadamente un 30 o 35%. Así el Moab al detonar genera una explosión con una capacidad de unas 11 toneladas de TNT. Tras realizar 2 lanzamientos en lugares de prueba, la bomba fue declarada la más potente de la clase convencional, y entre el público la Moab empezó a ser descodificada como la madre de todas las bombas. El concepto de aplicación es el mismo que de su predecesor. La GBU-43 se carga en el C-130 en una plataforma especial. Por encima del punto de lanzamiento, el avión abre la rampa, el paracaídas de frenado tira la plataforma por la borda, tras lo cual la bomba se separa y entra en una caída controlada. Se detona a una altitud mínima cerca del suelo o después de penetrar en él a poca profundidad. Según estimaciones y resultados de pruebas, la explosión de la bomba es capaz de causar graves daños en un radio de 1 kilómetro. Con una explosión en el suelo, este radio se reduce considerablemente, pero es suficiente para, por ejemplo, demoler edificios no fortificados a una distancia de unos 150 metros. Por orden de las Fuerzas Aéreas, la planta McAllister produjo un lote de 15 unidades y las entregó a los militares. Según estimaciones, cada bomba costó $170,000, sin contar el coste del programa. Eso equivale hoy día a $250,000. Caro para una bomba aérea, pero en pequeñas cantidades es aceptable. Y así las Fuerzas Aéreas estadounidenses, con bastante rapidez y tras espectaculares pruebas, recibieron sus bombas. Veamos cómo las utilizaron. De repente se produjo una curiosa revelación. Resultó que los militares de diversos grupos hostiles suelen basarse en ciudades y pueblos, lo que significa que el uso del Moab dará lugar a destrucción masiva y a la muerte de civiles. También se esconden en pequeños grupos en cuevas de montaña, pero en este caso la Moab es simplemente excesiva. Allí, a menudo, las bombas convencionales de alta precisión como el JDAM son suficientes. Como resultado, no se llegó al uso real de la bomba hasta 2017, cuando se lanzó sobre un complejo de cuevas en el este de Afganistán. La explosión fue fuerte y brillante, y según las autoridades, destruyó el complejo, enterrando un centenar de militantes bajo las rocas. Aunque en realidad no está claro hasta qué punto fue efectiva esta explosión, pero esto no es tan importante. Esta tarea fue más bien política. Alguien en la Casa Blanca se sintió ofendido de que no se utilizara algo tan genial. Y sí, ese ataque sigue siendo el único uso en combate de la Moab por el momento. El resultado de 15 años de almacenamiento en el arsenal dejó claro que la GBU-43B no es especialmente eficaz, o mejor dicho, no es necesaria en la guerra contra terroristas. No hay necesidad de limpiar la jungla en Afganistán e Irak. Tampoco hay grupos militares grandes y concentrados, y utilizar este monstruo contra pequeños grupos en cuevas es lo mismo que luchar contra roedores de jardín con artillería.
y su uso contra objetivos potenciales mucho más serios como instalaciones militares subterráneas es ineficaz. La Moab no es un destructor de búnkeres. Mucho más prometedora en el nicho de armas antibúnker es su hermana y sucesora conceptual de las bombas Grand Slam y Cloudmaker, la GBU-5AB Mob, siglas de proyectil penetrador masivo. La Mob es similar en apariencia a la Moab, también está controlada, tiene sistemas de guía similares, superficies aerodinámicas y aletas de rejilla. Pero con toda la similitud externa, al ser un penetrador, está fabricado de forma diferente. Sus dimensiones son más reducidas, al igual que la masa de la ojiva, solo tiene unas 2,5 toneladas de explosivos. Mientras tanto, la cantidad de metal que contiene es mucho mayor, por lo que en total es más pesada, llega a pesar 12,3 toneladas. Dado que los penetradores requieren mucho más velocidad en el impacto, la Mob es lanzada desde gran altitud por bombarderos estratégicos. Como resultado, es capaz de penetrar hasta objetivos situados a una profundidad de 61 metros. ¡61 metros! Imagínese una bomba que sin taladros ni motores atraviesa una losa de piedra tan gruesa como un edificio de 20 plantas. Irónicamente, la Mob, siendo potencialmente mucho más útil en la guerra, es de hecho mucho menos conocida, porque no es la más potente, y nadie se preocupa por los segundos lugares, solo los primeros, aunque sean, de hecho, unas superarmas inútiles. Aquí termina la historia. Si te ha gustado, deja un like y tu opinión en los comentarios. Quizá otros parientes de la madre de todas las bombas aparezcan en Horizonte.